Un elemento que nosotros debemos de considerar cuando analizamos una política de subsidio es la naturaleza de los beneficiarios de la misma. Para esto nosotros tenemos que reconocer qué tipo de mercado es el que analizamos. Un mercado que tiende a la competencia perfecta o un mercado que tiende hacia la competencia no perfecta. Se dice que la competencia perfecta es básicamente cuando ni los consumidores ni los productores tienen poder real en la determinación de los precios y cantidades de ese mercado. Por ejemplo, en el caso de los bienes primarios, en lo cual la producción agrícola va a depender de la cantidad de personas que se dediquen a ese negocio, y por otro lado también va a depender de las cantidades de personas que busquen este tipo de productos. Evidentemente, en aquellos momentos en los que las temporadas de producción son bajas, nosotros encontramos precios más altos, y aquellos en los que las temporadas son altas, encontramos precios más bajos. ¿Okay? En cambio, en los mercados de competencia no perfecta, nosotros vamos a encontrar de que existen poderes, sean los consumidores o sean los productores, para influir en el precio y cantidad. Existen en la teoría ejemplos de ellos, los cuales se catalogan como monoxonios, oligopolios o monopolios. Los monoxonios, por ejemplo, es un modelo de mercado en el cual existe un solo comprador y muchos oferentes, en el cual podemos nosotros reflexionar el modelo de compras públicas, en la cual todos los requerimientos del sector público son trabajados a través del sistema de compras públicas, y a través de ellos existe una puja del precio hacia la baja. Independientemente si estos precios son altos o no en el mercado, si los contratara otra persona, la tendencia es hacia la baja de precios. Entonces, eso es un poder de mercado, por ejemplo. O cuando hablamos de monopolio, en la provisión, por ejemplo, de servicios públicos como la energía eléctrica, en la cual nosotros observamos de que el precio como tal es un valor que está dado porque tenemos una sola empresa que opera en el sector. Y si empezaran a haber más operadores, posiblemente el precio tendería a la baja, pero también tendríamos que aceptar otros costos sociales adicionales. Por ejemplo, una segunda empresa de generación de energía eléctrica no podría trabajar sobre los mismos postes de luz o alumbrado que existen en este momento. Tendrían que poner sus propias redes, etcétera, etcétera. Podemos nosotros encontrar una diferenciación, por ejemplo, de qué es lo que ocurre cuando nosotros introducimos algo de competencia en los mercados no competitivos con el servicio de telefonía fija. Por ejemplo, hace algunos años atrás, nosotros teníamos solo un proveedor de telefonía fija que era, en este caso, Emetel. Luego de que ésta comenzó a dividirse por regionales y luego también llegaron actores privados a participar en la prestación del servicio de telefonía fija, comenzamos a ver que comenzaron a caer los precios y cada vez fue más fácil para las personas acceder a este servicio de comunicación. En estos casos, por ejemplo, lo que ha servido la lógica, que anteriormente el regulador ponía un subsidio alto en la cantidad de minutos que recibía el consumidor, comenzó a ir hacia la baja para poder hacer frente de mejor manera al abaratamiento de los costos. Y entonces ya este subsidio ha comenzado a ser menor, menor, menor. Y en la actualidad, por ejemplo, existe una concesión, creo que va en los 150 minutos como tarifa unificada para los que tienen en este caso el servicio de telefonía fija, y de ahí en adelante comienzan a pagar determinados valores por consumos. En el caso, por ejemplo, de los combustibles, nosotros tenemos un mercado que se encuentra fuertemente dominado por unos pocos actores, en los cuales la competencia perfecta o la tendencia a la competitividad no existe, porque estos actores no tienen ningún incentivo precisamente para reducir los precios. ¿Qué es lo que pasa cuando en un mercado no competitivo se reducen los precios? Lo que va a ocurrir es que el valor que van a percibir se va a acercar hacia sus costos marginales, es decir, los costos de operación diferenciales por cada unidad de producto que agregan. Entonces, a medida que ellos tienden a bajar los precios, su brecha de utilidad se va a ver reducida, y dado el tamaño de inversión que se hacen en estos mercados no competitivos, no se vendría compensado una estructura de precios a la baja. Entonces, de ahí que el mercado mantenía un esquema de subsidios hasta hace unos días atrás, cuando el gobierno decidió terminar el esquema de los subsidios y dejar que los precios vayan a libre flotación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar como resultados?
muy posiblemente las cantidades de producción o las cantidades de dotación de combustible no van a ser los que se acerquen hacia los modelos competitivos de la sociedad, sino van a ser hacia niveles más bajos y precios más altos, lo cual evidentemente va a significar ahora una transferencia de riqueza de parte de los consumidores hacia los prestadores de servicio de tanqueado en gasolina. Y básicamente porque en el mercado nosotros tenemos dos provisiones de riqueza. Tenemos la provisión que se llama excedente del consumidor y tenemos la provisión que se llama excedente del productor. En donde el excedente del consumidor no es otra cosa que la diferencia entre el precio que usted desearía pagar por un bien y el precio que se encuentra en el mercado. Por ejemplo, suponga que usted tendría disponibilidad de pagar por una camiseta un valor de $15, ¿ya? Y resulta que esa camiseta que usted busca la encuentra en una tienda a un valor de $10. Entonces, su excedente básicamente son los $5, porque pese a que usted podría pagar los $15, usted se beneficia al encontrar esa camiseta en un precio más bajo. A eso precisamente le llamamos la acumulación de riqueza que existen entre las diferentes opciones de consumo o de inversión que puede tener el consumidor. Veamos los lados de la producción. Por ejemplo, yo podría haberme incentivado a vender esa misma camiseta desde los $5, porque resulta que soy muy competitivo, los materiales yo los encuentro a un muy buen costo, de pronto no tengo manufactura sino una planta tecnológica, por lo cual reduzco mis costos de producción y entonces yo lo podría vender a ese precio de 5. Pero si veo que mi competencia lo está vendiendo a 10, para mí también es negocio no colocarlo a 5 sino colocarlo a 10, porque puedo ganar más. Entonces, esa brecha de acumulación que usted tiene entre el precio que podría vender y el precio que finalmente lo vende, es el excedente del productor. En el mercado, las regulaciones que existen por impuestos o por subsidios tienen que ver básicamente sobre estos dos conceptos, sobre los excedentes. Entonces, si alguno de los grupos acumula más excedente, implicaría entonces que habría que tomar una decisión por parte del gobierno de política económica para trabajar sobre el excedente del grupo resultante. En este caso particular, los subsidios de los combustibles tienen un beneficio directo para el consumidor, porque evidentemente el consumidor lo que hace es pagar un precio más bajo, un precio que está inclusive por debajo de los niveles de mercado, que es la operación del subsidio, y este subsidio a su vez se financia con las aportaciones que hace el mismo consumidor, de sus mismos impuestos directos o indirectos con los que contribuye al Estado. Cuando se elimina el subsidio, lo que pasa es que esas transferencias que se estaban pagando evidentemente no se van a aplicar en retorno de un mayor beneficio social del consumidor, sino que se van a aplicar en otras partidas de gasto de gobierno. Pero adicionalmente, dineros adicionales que tiene el consumidor ahora van a pasar hacia el productor bajo la lógica que hemos explicado, que un mercado de características oligopólicas como es la distribución de gasolina no tiene incentivos reales para bajar los precios. Entonces tenemos una doble pérdida de bienestar para el consumidor, una por la no regresión de los tributos que paga el Estado y que se revierten como subsidio, y por otro lado está el tema de la transferencia de este dinero ahora a riqueza del productor. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar de un modelo de solidaridad, que era el que existía en este momento, a una situación de acumulación de riquezas, lo cual evidentemente desde el punto de vista de la economía política no es lo más apropiado, porque esto precisamente es lo que genera luego las conflictividades y las brechas de equidad con respecto a los grupos sociales. ¿Cómo funciona mejor una política de subsidio? Una política de subsidio funciona mejor si es que nosotros focalizamos. La focalización básicamente consiste en que nosotros asignamos a quienes realmente necesitan el subsidio. Y para ello nosotros podríamos emplear algunos elementos de juicio que nos pueden servir como un elemento fundamental para poder discriminar entre quienes sí pueden pagar por el precio real y aquellos que evidentemente no se les podría cargar todo el costo, no tanto por el hecho de que lo puedan o no lo puedan pagar, sino por el hecho de que existe una prestación productiva o un uso productivo de ese subsidio. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona tanquee para ir todos los días a su oficina o para ir a la playa o para salir en las noches a divertirse, que una persona que tanquea para sacar productos del campo a la ciudad, por ejemplo, o para distribuirlos de un mercado mayorista a un mercado minorista a un mercado detallista. Entonces, por ahí va el asunto.
nosotros podríamos empezar una focalización diferenciando los usos finales del combustible y de esa manera nosotros podríamos tener mejor eficiencia en los términos del costo de la política económica como tal. Otra cuestión podría ser si nosotros encontramos características de concentración de bienes de producción, por ejemplo, personas que tienen más de una unidad de taxi y en lugar de operarla o trabajarla desde el punto de vista empresarial con contratación a los choferes que están en esta actividad, simplemente se cae en un tema de arrendamiento y entonces lo que está pasando es que estas personas naturales están operando empresarialmente con la acumulación de recursos, pero en temas de funcionalidad tributaria lo están haciendo en base a una misma persona natural. Entonces podríamos avanzar a que este tipo de actividades se tengan que obligatoriamente consolidar en una figura empresarial y podríamos ahí también nosotros mirar el costo-beneficio de si evidentemente para este tipo de personas aplicaría o no el hecho de presentar una reducción diferenciada en el uso del combustible. La cuestión básicamente aquí de fondo es que nosotros no tenemos que pensar de que el subsidio es tirar dinero a un saco roto. Los subsidios básicamente están precisamente para poder estimular prácticas económicas que si las dejamos nosotros en funcionamiento de libre mercado podrían colapsar o podrían seguir funcionando hacia niveles más bajos de eficiencia. Gracias.